Imaginen tener 12 o 13 años, estar pensando en la escuela, en jugar con amigos o en lo que quieren ser cuando crezcan. Ahora imaginen que, en lugar de eso, tengan que vivir en medio de la guerra, obedecer órdenes de un grupo armado y dejar atrás su infancia. Lamentablemente, esta ha sido la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes en Colombia. En este podcast queremos conversar sobre el reclutamiento de menores dentro del conflicto armado colombiano, hablando de su contexto histórico, algunos testimonios, las consecuencias psicológicas y sociales, entre otros puntos importantes. Y para entender esta problemática es importante mirar el contexto histórico del conflicto armado en Colombia. El reclutamiento de menores es una de las consecuencias más graves y persistentes del conflicto interno, el cual se intensificó después de un periodo conocido como la violencia, cuando hubo enfrentamientos políticos que dejaron miles de víctimas y muchas tensiones sociales en el país. Exacto, después de ese periodo, en la década de 1960, surgieron varios grupos guerrilleros que buscaban cambios políticos y sociales. Con el paso del tiempo, algunos de estos grupos empezaron a incorporar menores de edad dentro de sus estructuras. De hecho, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2020, al menos 17.866 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento o utilización en el conflicto armado colombiano. Y muchas veces esto ocurre en territorios donde existen condiciones de vulnerabilidad como pobreza, falta de acceso a educación o poca presencia del Estado. En esos contextos es más fácil que los grupos armados presionen o persuadan a los menores para que se unan. De hecho, algo que impacta mucho cuando uno investiga sobre estos temas son los testimonios de las víctimas. Por ejemplo, yo leí un testimonio donde una persona contaba que como a las 6 de la tarde llegaron dos hombres de la guerrilla a su casa. Ella cuenta que estaba sola con sus hermanos y decía que prácticamente se la llevaron a la fuerza, porque si uno se resistía ya sabía lo que podía pasar. Yo también encontré otro fragmento muy fuerte. Decía que dentro del grupo armado les decían que ellos no estaban ahí para criar niños, sino para contribuir al pueblo. Sí, y además mencionaban que a muchas mujeres les imponían métodos anticonceptivos para evitar embarazo, lo que muestra ese nivel de control que existían dentro de esos grupos. Cuando uno escucha estos testimonios, se da cuenta de lo difícil que es para un menor vivir en este tipo de condiciones. Sí, porque no solo se trata de estar en la guerra, sino de perder completamente la infancia. Y justamente ahí empiezan a verse las consecuencias psicológicas que deja esta experiencia. Muchos menores presentan trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión y sentimientos de culpa, además de dificultades para confiar o relacionarse con otras personas. Claro, porque además de vivir situaciones de violencia, muchos también tienen que abandonar la escuela y alejarse de sus familias. Y eso termina afectando sus proyectos de vida porque pierden años importantes de educación y desarrollo personal. A nivel social también hay consecuencias fuertes. Las comunidades empiezan a vivir con miedo constante y muchas familias se ven obligadas a desplazarse para proteger a sus hijos. Además, cuando algunos menores logran salir de los grupos armados, muchas veces enfrentan estigmatización o dificultades para reintegrarse a la sociedad. Por todo esto, el reclutamiento de menores se considera una grave violación de los derechos humanos. Sí, entre esos derechos vulnerados está el derecho a la vida y a la seguridad personal. También el derecho a la educación y a crecer en un entorno seguro. El derecho a vivir con la familia y recibir cuidado y protección. Y en general el derecho a tener una infancia libre de violencia y a un desarrollo integral. Frente a esta problemática existen diferentes tratados internacionales que buscan proteger a los niños en contextos de conflicto armado. De hecho, Aurora, uno de ellos es el Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempo de guerra, que establece que las personas que no participan en los combates deben ser protegidas contra la violencia. También está la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce que todos los menores deben recibir protección especial. Además, encontramos instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y no olvidemos la Convención contra la Tortura, que también busca proteger la integridad y dignidad de las personas frente a cualquier forma de violencia.
En Colombia también se han realizado diferentes investigaciones judiciales frente al reclutamiento de menores. La Fiscalía General de la Nación ha registrado miles de casos relacionados con este delito. Por ejemplo, en el departamento del Cauca se han identificado más de 700 investigaciones activas por reclutamiento forzado de menores entre el 2021 y 2025. Además, existen mecanismos como la Ley de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, que han investigado estos crímenes dentro del conflicto armado. Sin embargo, algunos informes señalan que todavía existen problemas de impunidad y fallas institucionales que dificultan una respuesta completa frente a este delito. Ahora abordaremos un papel muy importante, que es el papel de la psicología jurídica. Los psicólogos jurídicos ayudan a evaluar las afectaciones emocionales que han sufrido los menores víctimas del reclutamiento. También elaboran informes periciales que sirven como evidencia dentro de los procesos judiciales. Además, acompañan a las víctimas durante los procesos legales para evitar la revictimización y participan en los procesos de reparación y reintegración social, ayudando a que los niños y adolescentes puedan reconstruir sus proyectos de vida. En conclusión, el reclutamiento de menores es una de las violencias más graves de los derechos de la infancia en contextos de conflicto armado. Combatir esta problemática requiere fortalecer la protección de la niñez. Exactamente, garantizar justicia para las víctimas. Y generar más oportunidades para los jóvenes en las regiones más vulnerables. Porque ningún niño debería crecer en medio de la guerra.